Con Carlos Alsina, en nuestra habitual conexión de todos los martes, con Más de Uno en Onda Cero. Muy buenos días, Carlos. Con Susana Griso, buenos días, Susana Griso, Espejo Público, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal tú? Pues bien, ¿qué te voy a contar? Pues ya lo habéis visto, ¿no? Que han estado por aquí el presidente de la COE y el secretario general de la UGT y muy bien, ¿eh? O sea, buen ambiente, buena conversación y entendimiento en casi todos los asuntos de los que hemos hecho eco de esa entrevista que hacías a Garamendi y a Pepe Álvarez, que bueno, pues te han dicho que no tenía justificación la presencia de la ministra Yolanda Díaz, ¿no? Porque nada tiene que ver con el acuerdo alcanzado respecto al pacto salarial. Sí, han estado reclamando ambos la paternidad, en este caso hay que hablar de paternidad porque son todos hombres, del acuerdo que han alcanzado Garamendi, Unai Sordo, el señor Cuervo y el señor Álvarez. De la paternidad, o sea, que no es una cuestión política. Han recordado que ellos llevan meses hablando de este asunto, de que desde el primer momento dijeron, hace ya un año, cuando estuvieron en el Palacio de la Moncloa con Pedro Sánchez por otro asunto, desde el primer momento dijeron, esto de los salarios es cosa nuestra. Nos corresponde, y es así, nos corresponde a las patronales y a los sindicatos llegar a un acuerdo. Pero bueno, más allá del hecho de sacarlo en la medida de lo posible, porque ellos dos también admiten que estamos en las fechas en las que estamos y que todo se interpreta en clave política, pero ellos entienden que aquí no hay nadie que se tenga que colgar la medalla, ningún partido político quiero decir, que tampoco hay nadie que salga beneficiado y otra parte perjudicada en el ámbito político quiero decir, y que lo que hay que destacar, y yo creo que eso en eso yo estoy muy de acuerdo con ellos, hay que destacar que han sido capaces de ponerse de acuerdo, que en los tiempos que corren pues no es poca cosa, ¿no? Y ponerse de acuerdo además en un asunto, lo hemos comentado tú y yo estas semanas atrás también, Susana, un asunto tan gravoso y tan relevante como es el del poder adquisitivo de los trabajadores, de los asalariados en nuestro país, ¿no? Si no suben los salarios, si sube la inflación, sobre todo tal como estaba subiendo el año pasado, pues el daño es grave, ¿no? a las familias. Yo creo que ambos han admitido que ha habido un elemento que no depende de ellos y que ha facilitado que se pudiera llegar a este acuerdo. Y es que la inflación, acuérdate que en el año pasado la tuvimos en el 8%. Sí. Este año la tenemos en torno al 4%. La media que se calcula para este año es del 4%. Claro, frente a unas reclamaciones de los sindicatos el año pasado de suban los salarios un 8 y pico %, este año tenemos suban los salarios un 4%, que digamos que desde el punto de vista de la patronal es más fácil de asumir. Pero bueno, que el acuerdo está ahí, que se firma mañana y que no estará ni la vicepresidenta ni ningún dirigente de ningún partido político. Y lo importante, Carlos, más allá de que ambas partes cedan, que es lo que ocurre en estas negociaciones, tenemos un acuerdo para 3 años. Decíamos que esto da cierta estabilidad al próximo presidente del Gobierno y es un buen mensaje de cara a los inversores que quieran invertir en España. Pero te quiero preguntar por lo que hoy aprueba el Consejo de Ministros. Tenemos otro martes electoral y se supone que todos los ministros colegiadamente tienen que aprobar las medidas que ahí se traen. Pero Podemos está siendo muy crítico con ese aval del ICO para la compra de viviendas. Dice que es infame. Entiendo que lo va a aprobar igualmente, por mucho que luego se tape la nariz, ¿no? Pues esto es lo anómalo, ¿no? ¿No te parece? O sea, lo anómalo es, por contar la situación completa, que el presidente anuncie en un mitin el fin de semana pasado lo que hoy va a aprobar el Consejo de Ministros. Claro, cuando el presidente anuncia lo que se va a aprobar, no lo que se va a debatir, no lo que se va a deliberar, no lo que se va a aprobar, hombre, yo entiendo que es que ya está hablado entre los integrantes del Consejo de Ministros, porque para eso se hacen ¿cómo son las reuniones estas previas? Que esto se lo sabrá Chema, seguro. Sí, la de subsecretarios. Subsecretarios, eso, y que si la carpeta azul o la carpeta verde o no sé qué. O sea, que lo que va al Consejo de Ministros se entiende que previamente ha sido ya deliberado, negociado, si hay discrepancias acordado, como ha ocurrido con tantos proyectos. Y de repente ahora nos enteramos de que es verdad que esto no es un proyecto de ley, lo que tú quieras, que es un acuerdo del Ministerio de Vivienda con el ICO, pero nos enteramos de que a una parte del gobierno muy relevante no solo no le parece buena la idea, sino como tú has dicho, que le parece que es una infamia. Y además da unas explicaciones que a mí me parecen coherentes. A mí me parece que Podemos en este asunto está siendo muy coherente. Está diciendo, hasta ahora estábamos con el PSOE de la mano, ley de vivienda, con que hay que promover el alquiler asequible, que es la verdadera preocupación de los jóvenes, que cuando están con su primer empleo y tienen los recursos limitados, pues en lo que están pensando es en poder vivir en algún sitio de alquiler. No suelen estar pensando los jóvenes cuando tienen su primer salario en meterse ya en un piso, porque saben que
pues que es endeudarse y es asumir unos riesgos, ¿no? Entonces Podemos dice, pero no estábamos en lo del alquiler, esto del ICO ¿a qué viene ahora? Y sobre todo, ¿esto a qué viene ahora sin haberlo consultado con nosotros? Estamos radicalmente en contra, por lo menos en el Consejo de Ministros. Me han contado que en Baleares el gobierno regional ha aprobado lo mismo y allí está de acuerdo Podemos con la medida. Entonces, esto que tú decías ahora, podemos hacer apuestas, tú y yo, los que estáis ahí en la mesa, pero... ¿Y entonces el Consejo de Ministros de hoy cómo se plantea? O sea, ya las hemos hecho, ¿eh? Y aquí la conclusión es que no va a dimitir nadie, que es lo único que podrían hacer para no aprobar, digamos, esta medida que critican tanto, y por tanto saldrá adelante. Y bueno, pues nos encontraremos con algún tuit más de Echenique, que es buenísimo, por cierto, esta mañana lo leíamos, sumamente crítico, recuperando otro tuit del Partido Socialista cuando el PP anunció esta medida y el PSOE la criticó. O sea, que así estamos. Pero te quiero preguntar... por lo menos que hoy en la rueda de prensa del Consejo de Ministros dejen salir a alguien de Podemos para que quede constancia de que no están de acuerdo con la medida de la que presumirá, supongo, la ministra portavoz, y que aún no estando de acuerdo con la medida, el Consejo de Ministros, órgano colegiado, ha sido capaz de obrar el milagro de aprobar de manera colegiada algo que 5 de 22 no comparten, que es una cosa misteriosísima. Susana, hay una miembro propia del Consejo de Ministros que un día nos dijo, eso que vosotros llamáis gobierno son solo 5 minutos. Ah, sí. O sea, como retratando la evidencia de que al final lo que están son ahora mismo dos partidos que están realmente enfrentados en este momento electoral, y la ley de vivienda, que siempre ha sido una percha de Podemos, no pueden dejar pasar esta oportunidad. O sea, que lo de los subsecretarios, en fin, ha pasado a la historia, por lo que cuenta, poca importancia le dan, y luego en 5 minutos despachan todo esto, pues no les dará ni tiempo a leer lo que se está aprobando, Carlos. Bueno, pues al menos que la ministra portavoz hoy nos diga, el Consejo de Ministros, a excepción de estos 5, ha aprobado el acuerdo para que el ICO avale. Es que no es una... A mí no me parece una cosa anecdótica. No lo es. Que la manera en la que empieza, la manera en la que el Partido Socialista empieza a utilizar el Consejo de Ministros como si fuera una herramienta más de su comité electoral. Y es que el Consejo de Ministros está muy por encima del comité electoral, por supuesto, y del Partido Socialista y de cualquier otro partido. El gobierno es otra cosa. Y no puede ser una mera herramienta, un mero instrumento para decir, este es el anuncio electoral que hacemos hoy. Y ya el martes, estos señores que forman, y señoras, el Consejo de Ministros, que son al final unos peones, ya se encargan de ratificarlo en un papel. ¿Pero esto qué es? O sea, yo si fuera ministro de Podemos, bueno... Dirías que es infame, que es lo que han dicho. Exactamente es un poco difícil. Lo que han dicho, y estoy de acuerdo contigo en que les avala la coherencia, ¿eh? Como, claro. Bueno, pues podemos también plantearnos si es lícito utilizar el Falcon para hacer campaña o las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, que ya vemos como la Junta Electoral Central ha amonestado a la ministra portavoz por hacer también lecturas partidistas de lo que ahí se cuenta. Lo tengo que dejar ahí porque no pretendo... Una pregunta, nada más. Sí, ¿una pregunta para qué? ¿Para Carlos? Bueno, sí, esto hoy está siendo muy colegiado, ¿eh? ¿Cómo puedes comprobar, Carlos? A ver, Chema, pregunta para Carlos. Buenos días. Claro, como el otro día no me saludaste, digo, hoy tengo yo que meter baza. Pues pero qué rencoroso eres, Chema. Ha pasado una semana. De una semana a la otra. ¿Se da cuenta? Oye, esa es la diferencia de estar en el gobierno y estar en la oposición. ¿En qué sentido? La oposición dice permanentemente lo que va a hacer cuando llegue al gobierno. El gobierno dice, oye, esto es lo que quiero hacer y cumplo. Y lo llevo al gobierno para iniciar tramitaciones. Esto es lo que podría haber hecho y no he hecho. Bueno, yo no veo que me reabra el debate en el plato. Que yo esto ya lo he comentado. Llevándolo al Consejo de Ministros. Chema. ¿Cómo no vas a ver anormalidad en que el presidente del gobierno anuncie lo que va a hacer el Consejo de Ministros y haya 5 ministros de ese Consejo de Ministros que no quieren que se haga? Pero es lo que te decía Carlos. Pero esto es lo que parece poca normalidad. Claro, esto es lo que era llamativo. Bueno, Carlos, que te despido, que si no aquí me reabren debates. Un abrazo enorme y feliz semana. Es que Chema es muy rencoroso, Susana, muy rencoroso. Es que se las apunta todas, ¿eh? Aquí me estará atesando los tiempos ya. Caraballo es otra cosa. Adiós, Susana, un beso. Adiós, Morodo. Adiós a todos. Adiós. Bueno, vamos.